En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos el tema del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En casi todos los libros de la Biblia se habla mucho del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero como queremos aprender un poquito cómo el Espíritu Santo actúa juntamente con la iglesia para la predicación del Evangelio. La verdad es que el Espíritu Santo ha estado predicando, enseñando el Evangelio. Y nosotros hemos sido los instrumentos de esa acción del Espíritu Santo. Es en colaboración con el Espíritu Santo que nosotros hacemos la obra del Evangelio. Por eso nunca Jesús nos dijo que predicáramos el Evangelio solos, sino que dijo: esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la enseñanza anterior hablamos de cómo el Espíritu Santo ayudó a la iglesia en aquel entonces y a través de toda la historia de la iglesia a resolver los problemas de tipo doctrinal, a cómo defender la fe. Vemos aquí en el capítulo 15 que estuvimos estudiando el día de ayer cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia. Y al final, cuando Bernabé, Pablo, Silas y otros ministros que habían tenido la experiencia de predicar el Evangelio entre los gentiles dan testimonio de cómo Dios daba el Espíritu Santo a los gentiles y Dios estaba haciendo una obra maravillosa entre los gentiles, salvando a miles y miles de gentiles en todas partes que los apóstoles Pablo, Silas, Bernabé y todos los que colaboraban con Pablo, que eran comisionados por el mismo Espíritu, predicaban el Evangelio en las culturas paganas o gentiles. Entonces allí al final de la conclusión del concilio, donde todo mundo tuvo que aceptar que la salvación no es por circuncidarse, ni por guardar ciertos ritos, ni por justificarse delante de la ley. La ley es buena, justa y santa. Y la ley representa la forma de vida que quiere Dios que vivamos. Una vida una práctica de pureza, ¿verdad? Y por eso pero esa justicia de Dios manifestada a través de los mandamientos morales de la ley, no lo puede practicar ni obedecer un hombre que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha sido salva por la gracia y la fe de Jesucristo no puede de ninguna manera, ni siquiera quiere obedecer los principios establecidos en la ley de Dios. Es necesario, dijo Cristo a Nicodemo, nacer otra vez. Así que el propósito de la ley no es salvar al hombre, sino convencer al hombre que está perdido. Y una vez que el hombre está convencido que es pecador, que está perdido y que no puede obedecer la ley, entonces la alternativa es acudir a Jesucristo. La ley es como un maestro, un ayo, un guía que nos conduce hacia Cristo, que nos salva por medio de su gracia y su obra maravillosa, redentora, realizada por Él en la cruz en beneficio de nosotros, sus escogidos. Entonces, escribieron una carta y en esa carta, mire
cómo se redacta. Dice así en el verso 28 del capítulo 15 de Hechos que estamos estudiando: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se menciona aquí primero a Dios, el Espíritu Santo, al Consolador, al que nos guía, al que administra la iglesia. Se menciona al Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo que convocó a este concilio. Es el Espíritu Santo que guió a los que tuvieron participación, a los que dieron testimonio, y es el Espíritu Santo el que redacta también esta carta. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y después a nosotros. Es una forma de hablar donde se declara que la persona más llena de dignidad y honor es Dios. Por eso dice bien al Espíritu Santo y también a nosotros, colaboradores, siervos de Él. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, entonces hacéis bien. Pasadlo bien. Así que esta carta fue enviada desde Jerusalén, descendieron a Antioquía, se reunieron en todas partes, y Pablo, que llevaba cartas y probablemente las copias, fue por todas partes entregando estas cartas para que los gentiles practicasen sin ningún impedimento su fe en Cristo y experimentasen la libertad con que Cristo nos ha hecho libres a todos. Bien, entonces vemos aquí cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia y sigue guiando a la iglesia. La lección, una de las lecciones más importantes que encontramos en el libro de los Hechos es que nosotros no podemos hacer la obra en nuestra propia fuerza ni con nuestras propias ideas. A veces leemos un libro y encontramos que ese libro contiene bonitas ideas, o quizás el escritor de ese libro nos narra su propia experiencia de cómo Dios trató con él y con la iglesia, y nos narra cómo la iglesia ha crecido y cómo la iglesia ha sido triunfante. Entonces nos parece bien a nosotros poner en práctica algunas metodologías que ese pastor puso por práctica y que nos lo contó en ese libro. Y luego aparece otro libro y seguimos leyendo libros de cómo la iglesia crece y cómo se fundan iglesias. Yo he leído esos libros y considero que no es malo leerlos. Y es bueno tenerlos ahí en el estante, en la biblioteca particular que nosotros tenemos. Pero el fundamento, lo que nos da éxito, o por lo menos una tremenda satisfacción de que estamos haciendo la obra de Dios, es cuando nos ponemos de rodillas, cuando ayunamos, cuando somos sinceros delante de Dios y le decimos: Señor, yo no sé qué hacer. Tú me mandas a predicar el Evangelio, pero yo necesito que tu Espíritu, Señor, me dé sabiduría, me guíe, me capacite y me dé poder. De lo contrario, Señor, no podré hacer nada. Porque si no hacemos eso, hermanos, si no aprendemos a buscar el rostro del Señor y depender del Señor, si no hacemos lo que estaban haciendo Pablo y aquel grupo de líderes que estaban ayunando y orando, pidiendo la dirección del Señor, nosotros no vamos a tener éxito alguno. No tendremos la satisfacción y el gozo de estar haciendo
lo correcto. Tenemos que orar más, mucho más. Y nunca es demasiado el orar. Nunca, nunca. Siempre debemos de incrementar nuestra oración en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Y siempre debemos de orar con mayor intensidad y debemos de decirle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. Porque Pablo dice en el libro de Romanos, ¿y cómo vamos a orar de una manera correcta? No lo sabemos, no lo sabemos. Porque ahí entramos dentro de los misterios, dentro de la voluntad y soberanía de Dios. ¿Y quién conoce los misterios de Dios? ¿Quién conoce la soberanía y voluntad de Dios? Ahí es donde necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para que nos enseñe a orar con gran intensidad y con sabiduría. Que Dios nos dé la agenda de cómo orar. Eso es fundamental, es básico. No podemos hacer la obra leyendo y solamente leyendo, ¿no? O buscando aquí en este libro, en el otro libro, en otro libro, alguna estrategia que nos guste a nosotros o que se adapte a nuestro propio criterio y forma de pensar. Eso no lo podemos hacer. Eso es inútil, es vano por una sencilla razón. Dios ha venido a nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para decirnos, haz esto y haz lo otro. Y debemos de creer que el Espíritu Santo nos está guiando. Y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos haga sensibles a su voz, a su guianza, que podamos percibir, entender y discriminar en este sentido, en saber que si son nuestros propios pensamientos y criterios o es la voluntad del Señor o el Espíritu nos está guiando. Entonces, eso es fundamental. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. No vayan aquí a predicar, ni allá. Les prohibió que fueran a predicar a aquel lugar y les dijo y les mostró dónde tenían que predicar, porque el que establece la estrategia y también los métodos, formas y maneras en que nosotros debemos de comunicar el Evangelio, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos dice qué tenemos que hacer: predicar el Evangelio, edificar la iglesia a través de la doctrina. Es el Espíritu Santo que nos dice que debemos de satisfacer las necesidades de las gentes y también del pueblo de Dios. La agenda ya está dada. Los métodos los encontramos en la Biblia. Y en este sentido, hablando de métodos y estrategias, a medida que la iglesia avanza, el Espíritu Santo nos da mayores formas, métodos y estrategias para que nosotros podamos comunicar el Evangelio. La estrategia que usó Jesús era de ir de casa en casa, de pueblo en pueblo y sanando las enfermedades. En los grandes avivamientos, yo he leído muchos libros, hermanos y hermanas. He leído muchos libros que hablan de los avivamientos. Me gusta leer esos libros, porque mi anhelo y mi deseo es que yo como ministro de la palabra, entrar y mantenerme en un avivamiento, en una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y entonces me encanta, me gusta la manera como Dios ha actuado en esta región, en este continente, en aquel país, en estas islas, en el otro archipiélago, como el Señor ha provocado avivamientos. Y todos nosotros, los que enseñamos la Biblia,
sabemos que no hay atajos para obtener o adquirir un avivamiento, que tenemos que seguir la fórmula que está ahí en Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, la humillación. Y si oraren, y si buscaren mi rostro, porque orar es una cosa y buscar el rostro del Señor es una intensidad más profunda en la búsqueda de la voluntad de Dios y en la oración. Y si se apartaren o dejaren sus malos caminos, aquí habla más de un arrepentimiento más profundo. No solamente de sentir culpabilidad y orar para que esa culpabilidad desaparezca. No, el verdadero arrepentimiento implica una conversión, un cambio de actitud y de vida. Por eso dice, y si abandonaran sus malos caminos, hasta entonces, porque este avivamiento que debe de provenir primero de un análisis sincero de nuestra manera en que estamos viviendo y de un arrepentimiento sincero, Así que, amados hermanos, buscar el rostro del Señor. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, entonces obrará dentro de nosotros. Porque el avivamiento para con Dios no está fuera de nosotros. No es porque invitemos a un determinado conjunto en un festival cristiano que esto va a provocar un avivamiento. No, los avivamientos que encontramos en la Biblia y también a través de la historia de la iglesia provienen de un profundo arrepentimiento, de un gran dolor que han sentido los hermanos por haber pecado contra Dios. Y han visto a la luz de las Escrituras lo que Dios demanda, un arrepentimiento. Decía Dios en el Antiguo Testamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y humillaos, como dijo Santiago, bajo la poderosa mano de Dios. Santiago y Pedro dicen lo mismo, y también Pablo. La necesidad de humillarse, la necesidad de limpiar las manos, la necesidad de caer de rodillas, verdaderamente arrepentidos, humillados hasta el polvo de la tierra en la presencia del Señor. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de humillarnos, de esa capacidad de arrepentirnos, porque el pecado nos ha endurecido y a causa de la dureza de nuestro corazón, nosotros no podemos experimentar un avivamiento porque no podemos cumplir con el requisito básico para ese avivamiento, que es humillarnos, arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar de manera de vivir para Dios y no para nosotros mismos. Cuando hacemos eso, entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestras vidas. Es lo que vemos en el libro de los Hechos. Vemos allí una iglesia que, aunque no tenía ni el dinero, ni la tecnología, ni la comodidad, ni los templos, porque se reunían en hogares, no tenían toda esa estructura. Y sin embargo, nosotros vemos que era una iglesia llena del Espíritu, llena de poder, perseguidos, pero no destruidos. Iban por todas partes, algunos huyendo, porque el gobierno romano
los perseguía, o porque también algunos judíos los perseguían, o porque otros miembros de otras religiones también los perseguían. Sin embargo, no temían. Entre más perseguidos eran, más clamaban a Dios: danos poder, danos denuedo, danos valor. Que no dejemos de predicar tu evangelio a causa de las amenazas de ellos. Llénanos de tu Santo Espíritu y de tu poder. Extiende tu mano, Señor, para que milagros y prodigios y sanidades sean hechos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Porque la respuesta de Dios, amados hermanos, en contra de la oposición del diablo y del mundo, es su poder. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder puro, 100% poder de Dios para salvación. Y ese poder proviene del Espíritu Santo que está en nosotros. Solo que debemos de tener cuidado que no contristemos el Espíritu Santo de Dios ni lo apaguemos. Si dejamos de orar, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de testificar del Evangelio, ¿qué sucederá? Se apagará el fuego que hay en nosotros. Aviva el fuego del don que está en ti por imposición de las manos del presbiterio. Es una alusión al Espíritu mismo y a los dones y a los ministerios que el Espíritu concede a cada persona que está formando el cuerpo de Cristo. Aviva el fuego del don que está en ti. Así que vivamos una vida de avivamiento. Vamos a continuar estudiando este libro maravilloso de los Hechos, haciendo un recuento de ciertos milagros que los siervos de Dios hicieron en este libro. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Yo lo espero a usted y recuerde el deber, el gran mandamiento del Nuevo Testamento. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Lo espero mañana para que estudiemos juntos este libro. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.